Mira dónde estamos llegando, mi gente. A mi pueblito restaurante. ¿Para qué, mi gente? Tengo ganas de comerme una bandeja paisa. Y le vamos a meter la madre. Esta mañana nos comimos una empanadita. Ahora le queremos meter a la bandeja paisa, porque hoy no había allí donde yo fui esta mañana. Trabajamos, mi amada y yo, y ahora estamos relax. Y ahora, mira, nos vamos a sentar a comerse rica bandeja paisa de Colombia, que este restaurante nos lo recomendaron una amiga mía, y así que aquí le llegamos y aquí andamos con mi amada a meterle bien duro. Así que no me enrollo más y vamos a enseñarle, vamos para allá adentro, vamos. Bob. Y miren, mi gente, Bob, mi pueblito, restaurante, auténtica Colombia Food. Bob, vamos allá. Mira ahí. Bob, en la entrada es como una panaderita lo que se ve. Miren. Vamos para allá adentro a ver. Mira, mi gente, Bob, este restaurante me lo recomendaron y se ve en la madre, miren. Se ve como panadería, restaurante. Mira, ahí están las mesas. Y aquí mesita como para café y todo. Y bueno, mi gente, ya nos sentamos aquí. El sitio está chévere, aquí está el menú. Bueno, mi pueblito. Está todo bien chévere. Así que vamos a pedir, yo lo que me voy a pedir es la paisa y le voy a enseñar por ahí cómo está el restaurante, que se ve que tiene unos dulces en la mano. Va. Mira, mi gente, Bob, carne dulce, está bien chévere, caramelito, mira eso. Dice que todo auténtico, mira estos plátanos nutren. Sí. Oh, mira eso. Wow, con ese flan de vainilla. Qué rico. Mira el choco flan. Esto es restaurante y bakery. Mira el restaurante acá. Mira la casita, qué linda. Mira qué lindo. Era mi amada allá. Y ahí está la barriga. De 25. Miren eso, qué rico. Esto está en la madre, mi gente. Esto está en la madre. Eso, mi pueblito. Mi gente, ya estamos aquí, mira. Estamos aquí, mira, aquí en la misma vitrina. Pedimos una paisa grande y pedimos lo que es ceviche. Vamos a pedir, no hemos pedido ceviche pescado con pulpo. Eso, vamos a ver cómo queda eso. Le tengo una ganas de esa paisa hace como un año. Estoy detrás de esa paisa y por fin le voy a dar. Así que vamos a esperar que llegue para enseñarle. Bob, mira qué hermoso. Bob, no le gusta que la grabe. ¿Verdad? Díganle ustedes que sí. Díganle en los comentarios que salga más. Bob. Y bueno, mi gente, y según esta cosita que está aquí, pica una salsita para echarle a las empanadas, creo, a todo. Mi esposa dice que es que Se llama giaco, creo. giaco, un colombiano o alguien que conozca esto. ¿Qué es esto? Giaco. Giaco. Ella cree. ¿Ustedes creen? Para mí que es una salsa de ají verde con ají, con todo ahí, pero sabe en la madre. Sí. Así que pónganme en los comentarios a ver qué es eso. Mírenlo. Vamos a ver.
Y aquí ya nos llegó lo primero que pedimos. Una piña colada y unas empanadas que le vamos a echar el qué, el ajoqueque. A mí hasta se me olvidó mi gente. La cosa es. Esas empanaditas nos las comimos esta mañana y le estamos dando ahora en la noche. Pero le vamos a meter a lo que es el ceviche de pescado y pulpo y una bandeja paisa grande. Le vamos a dar mira, a ver, rica esta piña colada. Y la de mi amada. Ya sabes, estamos aquí en mi pueblito restaurant, mi gente, en la Richmond, ¿verdad? En la Richmond. Lo buscan en Google y llegan hasta acá. Sí está bueno. No parece sofrito, ¿no? Mira. También, mira. Es rica. Tan rica, es rica. Así que, si tú quieres comerte eso, tienes que venir aquí. Bye. Porque Y aquí llegó mi gente, lo que estábamos esperando. Esto se ve en la madre. ¡Bum! Le voy a enseñar ahora. Y aquí llegó mi gente, lo esperado. Miren esto. ¡Bum! La bandejita, el ceviche, el tostones. Miren eso. Y la bandejita paisa que le tenía cubana. Tiene un cacto de bistec ahí en la madre. Así que le voy a meter la madre. Si tú quieres probar todo esto, tienes que venir aquí en mi pueblito, un restaurante. ¡Boa! ahora, El huevito a caballo montado. Mira. Está todo bien rico, de verdad. La gente, déjenme comer. Bye. Y ahora viene el ceviche, pescado y pulpo. Miren, pescado y pulpo. Todo está delicioso, ¿verdad? De verdad, tienen que venir a probar todo esto. Me picó la cosa esa de a la luz se dice de mi amada. Así que déjenme comer. Ya. Vamos, mi gente. Y ya le metimos en la madre. De verdad que le doy de un 10, le doy un 20. De verdad que estuvo delicioso. Todo. Que de esto y una
unas alturas en la madre. Así que si quieres probar toda esta comida y muchas más que tienen ahí en el menú, tienes que venir aquí. Así que hasta aquí te veo. Gracias siempre por el apoyo. Dios me los bendiga y será hasta el próximo video. Y así se pasa en este restaurante. Y así nos despedimos de este video. Cambiando de cumpleaños a una vez. Y bien, esto quedó en la mano. Esto quedó a otro nivel. Tienen que venir aquí. Si tú quieres probar esa comida, tienen que venir aquí. Y aquí, mi gente, miren. Esas cosas que ven ahí. Usted la mezcla, que fue lo que yo compré esta mañana en el otro video que yo hice. Ella lo ligó con leche. Eso lo hacen los colombianos. Eso saben lavar. Entonces yo conseguí aquí al por mayor, compré el paquete y ahora yo lo voy a preparar en mi casa. Estamos duros, porque sabe la madre, pero yo lo compré, miren. Aquí hay de mango, maracuyá que es pancha, hay guayaba y hay piña. Y yo compré de guayaba. Así que tienen que venir aquí a lo que es mi pueblito Bakery Restaurant Bob. Así que, bye.